Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes el mensaje de hoy. Como bien decía Howard, Iglesia en Acción. Hemos venido desarrollando una serie de mensajes en nuestra iglesia que tienen que ver con Iglesia en Acción. Nosotros somos partes del cuerpo de Cristo, pero podemos optar y de alguna manera desviarnos a no ser activos, a ser pasivos. Entonces esa es la invitación a que seamos una iglesia activa, ¿verdad? Una iglesia en acción. El mensaje de hoy va en esta misma línea y lo he titulado Ocupando tus días. Es una invitación a analizar nuestras ocupaciones para que no seamos espectadores pasivos, sino que seamos cristianos activos, con el propósito en mente de lo que Dios quiere que hagamos nosotros en nuestras vidas. Quiero entonces empezar si vamos a hablar de lo importante, es lo que yo quisiera hacer esta mañana, que nos enfoquemos en las cosas importantes. ¿Cuál es la decisión más importante de la vida, hermanos? ¿Cuál es la decisión más importante? Bueno, la Biblia nos dice que somos creados por Dios. Poseemos una vida desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos. La vida es corta, muchas veces no somos conscientes de eso, más cuando los primeros años de la vida, pero conforme transcurre el tiempo nos damos cuenta de que es corta, no nos da tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Esta es una invitación para analizar nuestras acciones, en qué debemos de invertir nuestra vida. Y pensando entonces en la decisión más importante que debemos de nosotros hacer, la Biblia nos plantea un dilema acerca de la relación que tenemos con Dios. Y definitivamente esta es pienso que es de lo más importante. Podemos poner la primera imagen, gracias. Esta ilustración muestra la decisión más importante de nuestra vida. Recuerdan que nuestro pastor nos mostró un cubo mero raro que se abría por todos lados y que daba varias imágenes y varias escenas. Si lo recuerdan, ese cubo estaba explicando la misma decisión que se ilustra de esta forma. Esta es una forma más tradicional, no tan creativa, pero sí es la imagen que viene a mi mente cuando hablamos de esta decisión. Estamos hablando de lo que la Biblia habla como la salvación. Para entender qué es la salvación, debemos de entender con claridad el dilema existente entre Dios y los hombres que la Biblia nos presenta. Y eso es lo que muestra esta imagen. Esto debe llevarlo a usted a reconocer la decisión más importante de su vida. Posiblemente, si usted ahorita está diciendo, eso ya lo sé, eso es algo que, pues entonces, gracias a Dios que usted ya lo sabe y solo repasemos las partes fundamentales porque es algo muy importante. Si para ustedes esto es algo que han oído, sí, yo sé de eso, pero no le ha puesto tanta atención, este es el momento de hacerlo, hermanos. Este es el momento de hacerlos y de corazón ver qué es esto para ustedes, ¿verdad? Dicho sea de paso, estamos claros de que estoy muy agradecido con Dios de estar acá y estoy seguro de que usted está acá con un objetivo. Dios lo trajo acá el día de hoy. Sé que pasó por muchas adversidades para estar acá. Yo pasé por muchas adversidades y estoy seguro que usted también, pero Dios tiene el control de todo eso. Y por eso es que usted está aquí. Por eso es que usted está aquí ahora dedicando este tiempo. Así que enfoquémonos en este mensaje. ¿Sí? Esta decisión es tan importante que podría verse como el final de lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque después de esto, pues ya todo está resuelto. Ya terminamos, ¿verdad? Esa es una forma de verlo. También puede verse como el principio de todo, porque a partir de este momento tendremos vida eterna. Entonces es cuestión de un enfoque, pero es una decisión trascendental, ¿verdad? El dilema que existe
es una relación rota entre Dios y los hombres. Esto nos muestra la Biblia y eso se expone en esta ilustración. El hombre está en un área en la que está separado de Dios. Está en muchas ocupaciones, pero la Biblia nos indica de que hay un abismo entre él y Dios. ¿Por qué hay un abismo? Porque esto es lo que hace el pecado. El pecado interfiere en esta relación. Dios de este lado, si nota los colores, oscuridad, luz. De este lado Dios Padre es santo. Dios Padre es justo y no tiene ninguna relación con este otro lado, con el pecado, con en lo que nosotros normalmente estamos. Y no se engañe, usted está ahí porque la Biblia nos lo indica que desde que nacemos esa es nuestra condición y ese es el dilema que la Biblia nos presenta. Esta es la relación, pero Dios no quiere que tengamos, que permanezcamos ahí. Él quiere renovar esa relación. Las buenas noticias son que Dios ha provisto una solución al enviar a Jesucristo y restablecer esta relación. Y esa es la imagen que aquí se muestra con la cruz. Uniendo de un lado para que el hombre, usted, pueda pasar de un lado al otro por medio y aquí la cruz representa a Jesucristo. Si usted cree de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió para salvarlo del pecado, lo dice con su boca, reconociendo que Él resucitó, que solo Él puede restablecer esta relación entre Dios y usted será salvo. Y a esto se le llama la salvación. Esto es la decisión más importante de la vida. Y tengámoslo claro, ya sea que usted la conoce o no, ¿verdad? Pero, o sea, que para usted esto es familiar o es algo nuevo. Sin embargo, no hay discusión en ese sentido, ¿verdad? Es importante poder hacer una pausa y en nuestra vida que tenemos enfocarnos en las cosas importantes, ¿verdad? Ok, si bien usted, ya hemos pasado por este paso, la decisión más importante, ¿ahora qué? Es una pregunta que quiero hacerles. ¿Qué hacemos después de la salvación? Bien dijimos que podía ser el principio o el final, depende del punto de vista que usted tiene. ¿Qué hacemos ahora después de la salvación? ¿Hace falta algo con que seguir? Aquí hay una respuesta en Hebreos 10:12. ¿Hace falta algo con que seguir? Dice acá, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que hizo Jesús. Esto es lo que hizo Él con este sacrificio. Él arregló la relación entre Dios y los hombres. Entonces, ¿hace falta algo por hacer? Con respecto a la salvación, no. Hebreos 10:16 y 18. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Todo el dilema del pecado ha sido resuelto. Entonces, con respecto a esta pregunta, ¿ahí hace falta algo más por hacer? Pues no, ¿verdad? No hace falta nada más que hacer. Fin, terminamos, ¿verdad? Sí, eso es cierto, no hace falta nada más que agregar a la salvación. Sin embargo, notemos que es como un enfoque espiritual el hecho de decir de que ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? La pregunta es espiritual porque lo más probable es que si usted realice esta decisión, Dios le regale un día más y usted pueda tener un día mañana. Si eso lo hace hoy, mañana, vendrá el día de mañana, primero Dios. Y así vendrán otros días. Entonces, ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? Podemos poner la siguiente imagen. Gracias. Todos estaríamos de acuerdo en que hay muchas cosas que hacer. El ser humano es parte de una sociedad. Con esta ilustración quiero mostrar que cosas que hacer, cosas que pasan por nuestra mente, hay muchas.
El ser humano es parte de una sociedad. A menos que sea un ermitaño en las montañas o un náufrago en una isla desierta, hay relación con personas. Cuando hay relación con personas hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Por ejemplo, hay que ocuparnos de nuestro trabajo, una oficina aquí, por ejemplo. Y eso nos va a llevar mucho tiempo. Si tenemos duda qué hacer con nuestro tiempo, debemos de, por ejemplo, ocuparnos también en muchas actividades básicas. Por ejemplo, comer. Todos los días tenemos que comer. Si agregamos el tiempo que trabajamos, el tiempo que comemos, el tiempo que descansamos, ¿cuánto de eso de nuestro día se ha ocupado? ¿Un 60, 70%? Agréguele dormir, 70% tal vez. Entonces, ocupaciones que hacer tendremos. Hay actividades también que son necesarias para poder sobrevivir en la sociedad. Algunas son conscientes. Por ejemplo, un propósito de superación personal, ir hacia adelante, hacer dinero, por ejemplo, se le pasa por la mente. No piense que es algo que no es real. Tenemos que, o sea, si usted no tiene un centavo, ¿qué hace en esta sociedad? ¿Verdad? Si fuera como le digo, si vive en una isla desierta, pues no lo necesitamos. Pero como miembros de una sociedad, pues es algo que debemos de resolver, o por lo menos pasar por ello. ¿Qué hacemos para poder sobrevivir? Muchas cosas que hacer. Otras actividades lo impulsan a mejorar en la sociedad. Superación personal, estudios, por ejemplo. Por ejemplo, un oficio, aprender un oficio, claro, le va a permitir desarrollarse mejor en la sociedad. O estudiar una profesión. En fin, muchas actividades. Y no es que quiera decirles de que nos abstengamos de todas ellas. Sería lógico, no estamos, como les digo, en una isla desierta. Tenemos que considerarlas para sobrevivir. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, de cuáles son las decisiones importantes, todo esto lo podemos catalogar como distracciones espirituales, porque nos pueden, definitivamente no toman nuestro tiempo, pero pueden manejar nuestra atención de tal manera que nosotros ya no enfocamos en lo importante, ¿verdad? Súmele a ustedes actividades, súmele a ustedes, por ejemplo, ahorita que estamos tratando de, usted está aquí porque quiere escuchar qué tiene Dios para usted, pero nos pasa por la mente. ¿Qué le pasa por la mente? No es que pueda leer y ver, pero me imagino que estamos pensando en algunas de nuestras cosas, ¿verdad? Es algo natural. Desde este punto de vista quiero catalogar todo eso como una distracción espiritual que nos puede ocupar de lo que no es muy importante. Ok, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que viene después de eso? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Esta ilustración muestra lo que en la Biblia se llama como la vida nueva. El momento de aceptar la salvación, ¿qué pasa? ¿Hay algo más que hacer? Ya dijimos que no hay nada más que hacer con respecto a la salvación. Eso tiene que darnos paz, seguridad de que esa parte tan importante ha sido resuelta en su vida. Pero usted puede participar ahora de una vida nueva en el tiempo que Dios le dé en esta tierra. Adquirimos una nueva naturaleza. Efesios 4, 22 al 24 nos habla de esta nueva naturaleza. Gracias. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados con el espíritu de vuestra mente. Una actitud consciente de que usted deje atrás lo que debe de quedarse en el pasado y que se enfoque en esta nueva vida, esta nueva naturaleza que Dios ahora le permite tener. Enfoquémonos en lo importante. Esa es la idea. Seguimos en este mundo, así que de una manera consciente podemos escoger no caminar igual. Y de esa manera usted estará enfocado en lo importante. 2 Corintios 5:17 nos muestra también otro aspecto. De modo que si alguno está en Cristo, dense cuenta, entendamos entonces con lo que se ha dicho, alguno está en Cristo. Si alguien ha pasado por lo que mencionamos que se llama salvación,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tendremos libertad entonces, libertad verdadera en esta nueva vida que Dios nos ha dado. Juan 8, 31 y 32, más sobre qué es lo que viene después. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, como vemos, muchas ocupaciones. ¿Qué hacer? Hay mucho. En este versículo menciona la libertad. La libertad pudiera ser otra de las actividades que nos confunde si es que buscamos en los lugares incorrectos. Piensen eso. ¿Cuántas personas es un deseo correcto, ¿verdad? Porque muchas cosas nos abstienen, nos limitan y queremos libertad. Pero definamos libertad ¿de qué? Libertad de hacer todo lo que queramos, libertad de hacer las cosas bien, libertad de no depender de aquellas cosas que dependemos. Hay muchas ideas, pero si nosotros nos enfocamos en lo que la Biblia nos dice y nos muestra, después de esa decisión tendremos esa libertad verdadera. Entonces hay mucho que hacer. ¿Quieres, por ejemplo, experimentar qué es la libertad? Empiecen con la decisión más importante. La decisión más importante que mencioné, que se llama salvación, ¿verdad? Ok, entonces la relación que ahora tienes con Dios te permite también ser llamado hijo de Dios. Es una verdad importante de reconocer. Antes no eras hijo de Dios. Es un pensamiento que anda por ahí, ¿verdad? Y que todos somos hijos de Dios, pero al estudiar la Biblia nos muestra de que eso no es cierto. Llega el momento en el que después de esa decisión que ilustramos, usted puede ser llamado hijo de Dios. La importancia de esa relación, de esa decisión. Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Note cómo siempre se habla, o sea, no siempre, pero es un tema toral en la Biblia, el dar a conocer a Jesucristo y este mensaje de Dios para el hombre, porque sí hay una forma de resolverlo, para que redimiese a los que estamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice cuenta, somos llamados hijos adoptados. Es un privilegio, claro, ser llamados hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Dios nos creó, pero también Dios creó a la naturaleza, Dios creó a los animales, Dios creó a tantas cosas en este mundo, pero para nosotros ser llamados hijos de Dios tenemos que llegar a esa decisión consciente, importante, ¿verdad? De la salvación. El Espíritu Santo entra en su corazón. Gálatas 4, 6 nos dice: y por cuanto sois hijos, o sea, en este mismo tiempo después de haber aceptado la salvación, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dios mismo está ahora en nosotros, adentro de nosotros, y el Espíritu Santo nos habita en nosotros. Entonces, actividades de qué hacer tenemos muchas. Solo es importante el conscientemente dirigirnos hacia ellas, voltear a ver para el lado donde están las actividades que Dios quiere. Si usted no lo hace conscientemente, algo lo jalará para el otro lado, o sus mismos pensamientos, alguna persona tal vez, o su propia naturaleza, pero lo cierto es que lo puede distraer con cuestiones en las que Dios no quiere que usted esté. Y regreso a la idea de que la vida es corta. Cuando menos lo sientan, el tiempo ha pasado y estamos haciendo lo que no queremos. Ante la pregunta de qué haces después de recibir la salvación, si bien la obra salvadora no requiere de nada adicional para que sea una realidad, nuestra nueva vida nos provee de muchas ocupaciones espirituales en el día a día. Un aspecto más que mencionar acerca de esta nueva vida, de este proceso de recibir esta disposición divina para restablecer la relación, es que
nosotros debemos de reconocer que no hicimos nada para llegar a obtener esa dádiva que Dios nos da. La salvación se acepta como un don gratuito, inmerecido, dado debido a la bondad y a la misericordia de Dios. Y eso es a lo que se llama gracia. Cuando usted escuche la palabra gracia en la Biblia, eso es a lo que se refiere. Se refiere a que la salvación es otorgada sin que nosotros la merezcamos, como un regalo, sin que nada de lo que usted haga o influya en que Dios haya tomado esa decisión por usted. Ok, entonces en resumen, ocupando nuestros días, ¿en qué debemos de ocupar nuestro tiempo? La salvación es una cosa clarísima. Reflexionemos un poco ahí, usted en su corazón, si entiende esto. No solo lo entienda, si usted ha pasado por esta decisión. Gracias a Dios que estamos acá en esta iglesia, donde estamos con la intención de aprender de Dios, pero que no se desvíe incluso su atención de lo más importante. Si usted no ha pasado por esta decisión, no ha pasado por la decisión más importante de su vida. La vida cotidiana, pues la quiero mostrar como con muchas distracciones, que a veces son necesarias, pero poco importantes desde un punto de vista espiritual. Las hablamos de que son distracciones y que eso no lo aturda a usted en sus días. Y tenemos la nueva vida. La vida nueva está llena de ocupaciones importantes en las que deberíamos de andar. Tengamos en mente estos tres conceptos sobre lo importante, lo no importante, en lo que puede ocupar usted sus días, para poder aplicar a un pasaje que vamos a estudiar. Vamos a ver en 2 de Pedro 3. Si quisiera abrir sus Biblias, puede hacerlo en 2 de Pedro 3. Y vamos a reflexionar sobre un pasaje y a tratar de aplicar estas ideas en la situación que se da en este último capítulo de Pedro. Para entender el impacto de lo que está pasando, les voy a comentar un poco del contexto de Pedro, de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro es escrita por Pedro, y es una carta que se escribe a un grupo de iglesias, no solo a una iglesia, sino a un grupo de iglesias que se encuentran en Asia Menor, pero es dirigido a las iglesias. Ellos ya habían recibido el mensaje y ahora son miembros de unas iglesias. Escrita también como una segunda carta, ya había Pedro escrito una primera carta al mismo grupo de iglesias en 1 Pedro. Esta es la segunda carta que les escribe. Posiblemente Pedro lo escribió desde Roma, y eran tiempos muy turbulentos para Pedro. Desde el punto de vista de cómo Pedro se confrontó con las decisiones importantes o no importantes, Pedro estaba experimentando quebrantos de salud, circunstancias hostiles a su alrededor, y Pedro había llegado a la conclusión de que tenía que decir algo en esos últimos momentos. Segunda de Pedro 1:14 nos dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro sabía que estaba en sus últimos días. Pedro sabía y había recibido la revelación de que su vida ya estaba acabando. ¿Qué se hace si se conoce que se está en los últimos días? Bueno, las reacciones iniciales son muy emocionales. Si usted llegara a recibir esa respuesta, esa indicación de que estos son sus últimos días, seguro que hay mucha emoción, ¿verdad? Me refiero a que las emociones se le van a salir y no las va a poder controlar. Más si es algo que se toma por sorpresa, algo en lo que no se había pensado, va a haber un cierto choque.
Una vez se pasa este choque, las reacciones pueden ser diversas. ¿Qué se hace? Ok, pero no ha pasado. ¿Qué hago en estos últimos días? Pedro se confrontó con esta situación y él decidió en esos últimos días enfocarse en cosas importantes. Para él lo importante era tal su amor por la iglesia que fue como parte poder escribirles algo y decirles, imagínense la situación de Pedro. Él quería decir, bueno, no tengo mucho tiempo, hablemos de lo importante. Y eso es lo que quisiera él transmitir a la iglesia. Seguramente Pedro quería escribir acerca de cosas importantes. La carta se escribe a los integrantes de la iglesia. Y acá en la iglesia se reúnen personas que han conocido las enseñanzas de Jesús. ¿Verdad? Eso es lo lógico. ¿Solo personas que han recibido la enseñanza de Jesús están en la iglesia? No siempre. El mensaje pasado creo que fue que oportunamente nos compartió Rodolfo y nos dijo que la iglesia no debe ser, a ver si lo recuerdo bien, no debe ser como un club de cristianos, sino más bien como un hospital de personas enfermas, ¿verdad? Algo así se mencionó. Es una muy correcta actitud, ¿verdad? Porque si bien es cierto y pues es un gusto verlos y el cafecito es muy agradable y no digo nada, pues a mí me gusta mucho el tiempo y todo, ¿verdad? Pero no quiero que pensemos que estamos en un club, en una cuestión donde venimos solo a pasar un ratito y ya, ¿verdad? Seamos conscientes de que en la iglesia estamos con muchas necesidades, nosotros propias y otras personas al lado nuestro. No sabemos por lo que están pasando las personas que están alrededor nuestro. Sabemos y reconocemos que aquí venimos de hablar de Jesucristo y de la obra que tiene para nosotros. Pero en la iglesia hay muchas personalidades y es bueno reconocerlo también para que usted se enfoque en lo importante, aún adentro de la iglesia. La decisión de aceptar a Jesús es personal y de corazón. Por eso es difícil identificar si todos los miembros de la iglesia han pasado por esa relación o no. Pero es donde deberíamos de hablar más acerca del tema. Aunque Pedro quiera transmitir ideas importantes en este tiempo de su vida, es difícil también lograr la sintonía con lo que escuchan. Y esto es lo que se nos muestra en 2 de Pedro 3. ¿Qué pasó en este tiempo? La iglesia de Asia Menor estaba muy ocupada. Y es notorio que estaba con poco tiempo disponible. Lo otro que hablamos es en general. Ahora estamos hablando acerca de la iglesia. ¿Ocupaciones adentro de la iglesia? Sí, es posible. Y en este caso la iglesia estaba absorta, estaba envuelta en ciertas discusiones que para ellos era muy importante. En el tiempo en el que Pedro quiere decir algo muy puntual, la iglesia estaba en estas discusiones. Una discusión que se ve en 2 de Pedro 2, 2 de Pedro, es una acusación de que los apóstoles inventaron lo que estaban predicando. Esto era una verdad en ese tiempo. Ustedes, los apóstoles, ¿no será que se inventaron todo esto? Y entonces los apóstoles tenían que combatir eso, y 2 de Pedro también muestra el punto de vista de Pedro, indicando, bueno, yo soy un testigo ocular de estas cosas, y les explica sobre esa discusión que tenían. Otro tema que tenían era, miren, el juicio final. El juicio final es algo que hemos venido, y ahora con todo esto que Jesús nos vino a decir, ¿qué pasa con el juicio final? ¿Será que realmente va a haber juicio final o no? Entonces, otro tema que se discutía en la iglesia de Asia Menor, ¿es importante o no? Sí es importante, pero quiero hacerle ver de que incluso estos temas, con lo que dije al principio, pueden llegar a ser distracciones espirituales en el seno de la misma iglesia. Porque si logramos de entender y después de tanto estudio y análisis de llegar al momento exacto o la forma, ¿qué es eso? O sea, no creo que lleguemos a eso, y por otro lado nos puede ocupar mucho tiempo. Entonces debemos de cuidar incluso qué hacemos en el seno de la iglesia misma. Y a esto se complica
el hecho de que había muchas personas en la iglesia de Asia Menor que querían discutir esto por intereses personales. Imagínense todo esto adentro de la iglesia. Se nos habla en 2 de Pedro de falsos maestros adentro de la iglesia, así, personas que por los intereses que tenían, ahora vamos a hablar de ese tema, sí, yo creo que eso sí no, ¿verdad? Y tenían intereses como por ejemplo, pues yo prefiero que no haya un juicio por las cosas en las que ando, pero leo la Biblia, aquí está, ¿ve? Entonces no va a haber un juicio. Y llegan a esas conclusiones, completamente sesgados, envueltos en discusiones que les distraían de las cosas importantes. En la última parte de 2 de Pedro se discute sobre el tema del advenimiento. En 2 de Pedro 3. Y solo voy a leerla al principio para que notemos qué era la discusión que había en ese entonces. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, otro tema que se tenía en este entonces era el advenimiento, la segunda venida. Otro tema que discutirlo no es que no lo tengamos que tocar en la iglesia, es que es un tema que tenemos que tener cuidado por el tiempo que le dediquemos y por si pudiera llegar a ser también una distracción. ¿Qué se dijo entonces? ¿Qué dijo Pedro? Quiero que ilustrar con qué es lo que pienso que Pedro estaba haciendo. Pedro estaba como urgido o con la necesidad de querer transmitir las verdades, lo importante. Pero antes tenía que lograr la sintonía en la iglesia. Y estas eran las discusiones que estaban pasando. Con respecto al advenimiento, ¿qué es cuáles son las dudas específicas? No se muestran las preguntas, pero en base a las respuestas que obtenemos en 2 de Pedro 3, podemos inferir cuáles son las preguntas. Leamos por ejemplo en 2 de Pedro 3:8. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta le fue la respuesta de Pedro. ¿Cuál habrá sido la pregunta? ¿Cuál habrá sido la pregunta si la respuesta es: un día es como 1000 años y 1000 años es como un día? Pienso que tal vez era: Pedro, Jesús nos dijo que iba a venir pronto, porque sí lo dijo. Y la pregunta tal vez es: Pedro, ¿pero qué pasa? Ya estamos acá listos todos esperando. O sea, ¿qué es lo que pasa con el advenimiento, verdad? ¿Por qué no? Este es el tiempo, ya debería de venir, ¿verdad? Entonces la respuesta es: el tiempo es de Dios. Esa es la respuesta de Pedro. El tiempo es de Dios. Están equivocados en demandar cuándo consideran que es el tiempo adecuado. En este caso hablando de el advenimiento. ¿Okay? El mismo error solo por mencionar de la discusión del advenimiento, el mismo error de considerar que uno sabe qué pasa en el tiempo, se muestra en otros lados de la Biblia. Si usted quiere conocerlo, le recomiendo el libro de Job en el Antiguo Testamento. En el libro de Job, Dios mismo responde a Job y lo pone en su lugar, a Job. Y lo pone en su lugar sobre la osadía que él tenía de creer saber qué es lo que debería pasar, qué es lo que debería de suceder. En el libro de Job se profundizan temas como el sufrimiento, pero en un momento Job tiene esa osadía de decir, que se ve aquí también, de decir: pero si ya es tiempo, ¿qué le pasa a Dios que no está cumpliendo con cómo deben de ser las cosas, ¿verdad? Distracciones espirituales, es lo que quiero comentar. Una segunda respuesta la vemos en 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedamos al arrepentimiento. Otra vez, no está la pregunta, pero ante esta respuesta, ¿cuál es la? ¿Podemos ponerlo otra vez, por favor? Este mismo versículo, gracias. Gracias, ahí está. Ante esta respuesta, la pregunta puede ser, pero Pedro, ¿por qué se tarda el Señor? ¿Verdad? ¿Por qué se tarda el Señor? Él lo prometió, ¿verdad? Él lo prometió. Y tal vez alguien pudiera decir, pues sí, es cierto, ¿verdad? Él lo prometió. Debería ya de cumplirlo, ¿no? Esa es como la insinuación que se muestra en la carta, porque hay una discusión de que si Él lo prometió, ¿por qué no se ha dado? La respuesta es esta: el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Y notemos cómo esas distracciones, incluso en el seno de la iglesia, pueden llevarnos a ocuparnos de temas como este, ¿verdad? Notemos la verdadera razón de que no se ha dado la segunda venida, sino que es paciente para con nosotros. Y aquí se menciona la paciencia de Dios. ¿Cómo puede ser Dios paciente para con nosotros? ¿Por qué? Regresemos al importante tema de la salvación. Y no sé si puedo parecer disco rayado, pero quiero solo enfatizar los temas importantes, ¿verdad? Y la salvación es definitivamente uno que debemos de tener bien claro. En esta misma discusión, el motivo real por esa demora es que Dios tiene paciencia para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es de pecados y aceptar el perdón de Dios. ¿Qué es eso? Eso viene en el momento de la salvación. Entonces nos regresa a lo importante, nos regresa a enfocarnos en eso. Sin duda de muy alta importancia. No nosotros, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros ya hayamos pasado. Si usted está y es un miembro activo, y es posible que esto ya sea parte del pasado. Pero no deje usted de ver de que muchas personas alrededor nuestro, incluso en nuestra misma iglesia, pueden no tener clara esa decisión y no tener claro su destino eterno. Aquí notamos otra vez que se nos dice que la intención de la demora es el arrepentimiento. Notemos que predicar a quienes no conocen la verdad, a los no alcanzados, es otra de las ocupaciones importantes que debemos de tener. Entonces, ocupando nuestros días, hay una serie de actividades en las que nosotros podemos hacerlo. El crecimiento espiritual, sí, pero hay muchas actividades en las que tenga por seguro de que Dios quiere que usted ande, ¿verdad? Qué equivocados están los miembros de la iglesia de Asia Menor al pensar que ya no tenemos nada más que hacer en este mundo, porque ese es como que lo que se transmite. Ya estamos listos, la decisión más importante ya la tomamos y aquí estamos. Que es una advertencia para nosotros en ocuparnos en lo importante. Si se da cuenta, en este versículo también hablamos de que la demora es para que muchos procedan al arrepentimiento. Si usted también quiere estudiar un poco más de este tema, esto también le recomiendo otro libro, el libro de Jonás. En el libro de Jonás, es un libro cortito, si no quiere leer mucho, pero está en el Antiguo Testamento, donde Jonás, el profeta de Dios, fue asignado con una tarea de conocer, de predicar en Nínive sobre el arrepentimiento. Y él también cometió una osadía, quiero decir nuevamente, como la que hizo Job en su tiempo. Y la osadía de Jonás fue creer que las personas estas a las que yo le estoy predicando realmente no son dignas de aceptar este mensaje. Cuestionó y él llegó al punto que se enojó con Dios. Dijo, pero ¿cómo va a ser? No puede ser, voy a ir y es posible que el mensaje sea recibido y algunas de esas personas van a aceptar. ¿Y cómo va a ser que algunas de esas personas procedan al arrepentimiento? Ellos no son dignas, y una serie de razones por las que no son dignas. Miren que enfoque en las distracciones tales que incluso tratando de hacer las cosas de Dios uno puede distraerse. Y entonces
regresamos a las decisiones importantes para que esas lo guíen a usted en qué es lo que debe de hacer. Finalmente, hermanos, porque es un mensaje corto que tengo, quiero que miremos 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 nos dice, después de todo esto que pasa, Pedro sí se enfocó en las discusiones, en los temas, y finalmente él dice, antes bien, o sea, como que dice, aparte, ¿cómo se dice esto? Parte de aguas, que una cosa antes, una cosa después, ok, todo está bien, pero quiero que hagamos algo distinto, quiero que hablemos de otra cosa. Antes bien es como, todo esto sí, pero pongan atención a esto que les quiero decir ahora. ¿Qué hacer? Dice creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra ocupación, la ocupación a la que nos manda Dios y nos instruye que nosotros hagamos. Creced en la gracia. La gracia ya dijimos que es no es merecida, no tenemos nada que hacer por recibirla. Lo podemos ubicar en esa situación en la que debemos de aceptar para poder ser llamados hijos. Y por eso se le abra la gracia, porque lo recibimos. Pero debemos de hacer algo después, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y esto implica en lo que podemos ocupar nosotros nuestros días. Conscientemente, ustedes pues, se pueden preguntar, ¿estamos ayudando a desarrollar más lo que Dios quiere en nosotros? ¿Estamos compartiendo con otros? ¿Estamos cumpliendo con lo que Dios quiere que hagamos? La invitación es a aceptar la gracia y a poder crecer conscientemente en lo que hay después para nosotros. Eso es la invitación que tengo para ustedes el día de hoy. Entonces ocupemos nuestros días sabiamente, siendo testigos. ¿Qué es esto? Dar testimonio de quién Dios es y qué es lo que Jesús ha hecho en nosotros. Siendo adoradores, porque dándole toda la gloria a quien merece, a Dios, ¿verdad? Y siendo discípulos, hay mucho que debemos de aprender para poder transmitir las verdades correctamente, para poder aplicar la verdad que sabemos a nuestras situaciones diarias, a los que enfrentemos, a que la vida nos depare. Entonces, esta es la presentación que tengo para ahora. Quisiera pues invitarlos a que me acompañen en una oración en la que podamos poner ante Dios nuestro tiempo y que Él gobierne nuestros días acá. Padre Celestial, gracias porque estamos acá. Gracias porque tú nos has traído acá, Señor, y nos permites dedicar un tiempo a ti, Señor. Reconocemos que tú eres lo más importante. Reconocemos que hay muchas cosas que nosotros no controlamos. Te damos gracias porque tú sí las controlas, Señor. Queremos descansar en eso. Señor, si hay alguno aquí que no conozca, que no te conozca, Señor, estamos pidiendo en este momento por él, Señor. Estamos pidiendo porque pueda llegar a la convicción real, Señor, para que pueda estar en el cielo algún día y pueda aceptar el regalo que tú le das, que es la salvación. Si es así, Señor, que realice esta decisión de corazón, que se acerque a alguno de nosotros en esta iglesia para poder ayudarlos y orientarlos un poco, Señor. Gracias por eso. Gracias porque reconocemos que tú eres el Señor de nuestro tiempo y rendimos a ti nuestros días para que tú hagas con ellos como tú quieras, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.